Bienvenidos amigos, estamos nuevamente juntos para conversar sobre nuestra sexualidad, ese regalo que Dios nos dio a todas sus criaturas para disfrutar un aspecto de nuestra vida que, ventilándose y conversándose sobre aquellas temáticas que nos atraen, nos intrigan o tal vez nos llenan de miedos y dudas, podemos ejercerla de mayor forma y disfrutarla a plenitud. Hoy vamos a conversar, por ejemplo, de un tema del todo interesante titulado el adulterio. ¿Qué entendemos por adulterio? ¿Qué elementos entran a tallar para que un adulterio se pueda consumar? ¿De qué forma es que la pareja podría estar yendo direccionada hacia este fin y no se ha dado cuenta? Por sobre todo, estaremos viendo a la luz de la palabra del Señor qué es lo que debemos cuidar en relación a este tema. Para ello hemos invitado a una amiga del todo especial. Ella es psicóloga de profesión. Ella se llama Elizabeth Bullón y está con nosotros lista para poder dialogar sobre este punto. Bienvenida Elizabeth, ¿cómo te sientes hoy? Gracias Victoria, me siento contenta porque tenemos en las manos un tema muy importante que se ha tocado siempre o en la mayoría de los casos con mucho tabú. Así que espero que hoy tengamos algunos elementos para poder abordarlo con mayor sinceridad. Elizabeth, vamos a comenzar ventilando un poquito cuáles son los inicios de una infidelidad. Logramos encontrar que el adulterio ya es encontrado, ya es diagnosticado, ya se detectó, pero tuvo un inicio. Ningún adulterio comenzó de la nada. ¿Qué opinas al respecto, Elizabeth? ¿Será que hay un origen? ¿Cómo es Efectivamente, como la mayoría de conductas en todos los seres humanos, hubo un inicio, un arranque del motor en la mente, en las emociones. Y no solamente fue algo pasajero. Dejó ella, dejó él, que se anidara, que tomara cuerpo, que tomara forma, que tuviera más frecuencia. Hubieron algunos factores externos que permitieron que esto fuera creciendo y finalmente se desencadena en lo que conocemos como el acto de adulterio. ¿Es posible, Elizabeth, que alguien pueda decir, wow, no me di cuenta, ¿en qué momento pasó? ¿Cómo se dio? ¿Es posible que un adulterio pueda darse de la noche a la mañana? ¿O es una sucesión de eventos que nos hemos negado a ver o realmente no los detectamos? ¿Cómo sucede este proceso? Creo que es un escenario bastante comercial, aquel de no me di cuenta en qué momento pasó y no sé cómo llegué a esto. Muy repetido en las series de televisión, las novelas, las películas. Realmente la persona que incurre en esto sabe el momento en el que ya está pasando la línea a lo peligroso y sabe y es consciente de que se permite hacerlo. A sabiendas de esto, lo comete y luego de esto las terribles consecuencias. Y es posible, Elizabeth, que bien dices tú, la persona que está cayendo en esta tentación, en esta inclinación de los ojos hacia otro lado, tome conciencia y en los inicios lo pueda detectar, pero ¿qué de la otra persona, que es la parte inocente? ¿Ella podrá darse cuenta, él podrá darse cuenta de que algo está sucediendo en su vida conyugal? En la mayoría de los casos, el otro cónyuge recibió indicadores, recibió información, pero de repente no quiso afrontarlo, no sabía cómo. Es una persona que tiene muchas falencias, deficiencias en su personalidad que le permiten abordar esto. Hay situaciones de dominio, de inseguridad involucradas. Hay múltiples aristas que pueden hacer que la persona víctima, como le dices tú, no confrontó, no abordó en el debido momento aquellos indicadores que recibió. O sea que de todas maneras un adulterio es parte de un proceso y que en ambas partes, en la persona que es la que genera el adulterio y la persona que recibe esta situación, en ambas partes se puede notar que en algún momento empezó. Sí. Esto es posible. Es lo más común. En los casos que se ha explorado y se ha conversado, habían situaciones que daban luces de que algo estaba pasando. ¿Y la pornografía, Elizabeth, tendrá alguna relación con esta infidelidad? ¿Consideras que pudo darse de alguna forma a través de esta vía? Cuando hablamos de aquellos elementos que pueden estimular, enriquecer la vida sexual de una pareja, muchas posturas incluyen a la pornografía. Este es un tema muy relativo, porque si bien es cierto, cuando hay mucha intimidad, mucha buena comunicación, puede haber un factor, como en este caso una documentación fílmica de sexo entre otras personas, que estimule más la relación sexual. También viene otro filo incluido, de que se está viendo a otras personas y se está sintiendo respuestas sexuales frente a cuerpos que no son el cuerpo que no es de tu cónyuge, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, ¿en qué momento estamos hablando de lo que nos ayuda a nuestra sexualidad
o de algo que hace que la fantasía sexual sea totalmente abocada hacia otro tipo de cuerpo, porque los estereotipos que tenemos en la pantalla no necesariamente son iguales a los de tu pareja, y empieza a pasarse la línea hacia buscar sexo con otra persona. No se ajusta mucho a la realidad del cónyuge, y podría la pornografía crearnos una ilusión de una actividad sexual que no es real. Podría crearnos una ilusión de una figura física que no es expresamente la que tenemos a nuestro lado, y lo que va a generar es un despertar insano en la pareja que inicialmente, como tú lo planteas, podría consentir para darle un inicio a cierto sabor a su vida sexual, buscando algunas posturas, pero el fin de esta decisión no nos llevaría a nada bueno. No, y hay muchos especialistas que recomiendan y tienen una premisa: mientras sea algo en lo que los dos están de acuerdo, adelante, y eso los va a enriquecer. Yo observaría esto o lo analizaría un poco más. ¿Cómo sabes que realmente ambos están de acuerdo y no está esto tamizado por la inseguridad del otro, o el me callo, o el mejor lo hago porque si no busca en otro lado lo que no consigue aquí? Entonces no estamos seguros que los dos estén de acuerdo, y siempre suele darse que hay uno que no está tan a favor de esto, pero concede, cede y cae en esto, ¿no? ¿Es posible, Elizabeth, que la insatisfacción sexual nos empuje hacia el adulterio? ¿Cómo se da este fenómeno de insatisfacción sexual que no se resolvió en su momento y desencadena un adulterio? ¿Cómo es esto? Cuando hay una insatisfacción sexual, puede ser por diversas razones: porque no hay buena comunicación, porque hay un tema biológico, físico involucrado, o algunas más. En el caso de que ya se dio la insatisfacción sexual o se está dando en algunos episodios de encuentros sexuales, la comunicación tiene que ser más fuerte que nunca, más amplia, más rica que nunca, para que esa brecha pueda ser de alguna manera disminuida, para que hagan más cosas o cambien más cosas de las que hacían antes para lograr satisfacción sexual. Si es una razón fisiológica que limita los encuentros sexuales y hacen que no se puedan tener por cosas puntuales, enfermedades o qué sé yo, en ese momento debe ponerse sobre la mesa y no taparse, no ocultarse, debe hablarse de eso, para que las personas estén con las cartas sobre la mesa y no tengan contenidos internos que hacen que empiecen a fijarse en otras personas. Cuando hay una situación de infidelidad, ¿la comunicación se ve alterada? ¿Hay algún cambio en la fluidez comunicacional de la pareja, Elizabeth? Sí, lo hay. La persona que está incurriendo en este tipo de actitudes, primero por un mecanismo de defensa, limita lo mayor posible, lo que más pueda, la comunicación, porque sabe que si abre mucho el abanico de comunicación puede verse descubierto. Aparte de esto, está teniendo un idilio con otra persona, y su comunicación, aquellas necesidades de conversación, de diálogo, de intercambio de opiniones, las está apuntando hacia otra persona. Cuando llega a la casa no tiene más que hablar, aparte siente que es lo mismo, han caído en rutina. Entonces sí hay un efecto de la infidelidad sobre la comunicación, antes, durante y después. Elizabeth, ¿es posible que la comunicación se vea afectada cuando ya hay una situación encontrada, declarada de adulterio? ¿Es posible que podamos reconocer que algo cambia en ese aspecto comunicacional de la pareja? Definitivamente la infidelidad hace que se altere la vida de la pareja en todos sus aspectos. ¿De qué forma se puede observar? Con respecto a la comunicación específicamente, la persona que está incurriendo en infidelidad o que está previa a caer en esto, pero está en esas actitudes con otra persona, cierra primero las filas en cuanto a la comunicación por un mecanismo a veces de defensa, en el que sabe que si abre mucho la comunicación con su pareja puede ser descubierto. Hay casos en los que no solamente se da por esto, sino que al tener un idilio, un romance con otra persona, la comunicación que normalmente se daba antes con su pareja se canaliza hacia la otra persona. Intercambia opiniones, le cuenta sus problemas, recibe consejos y da consejos, y aquella necesidad de comunicación diaria que tenemos los adultos ya se ve satisfecha. Cuando llega a la casa y está con su pareja, ya no lo necesita, y la otra pareja puede sentir esa diferencia. Muy bien, Elizabeth, estamos muy interesados en esta temática sobre el adulterio. Seguimos abordándola en aquellos aspectos que nos van a despertar una lucecita roja de cómo ir encontrando que se puede estar acercando a esta situación, qué hacer frente a ella y cómo evidenciar en el vínculo familiar que esto está queriendo atentar contra nuestra vida conyugal. Queremos recordarles, queridos amigos, que estamos conectados con ustedes a través de nuestro blog, de nuestro Facebook y de nuestro correo electrónico. Escríbanos sus
sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios al respecto y podremos seguir conversando sobre este tema que es tan atractivo, tan real y tan digno de poder conversar: el adulterio. Regresamos en el siguiente bloque. Estamos nuevamente con ustedes, queridos amigos, en este tu programa Sin Tabú. Hoy estamos conversando sobre el adulterio. Recuerda enviarnos tus comentarios, tus preguntas y tus dudas en relación a este tema a través de nuestro Facebook, nuestro blog y nuestro correo electrónico. Debo además decirles que si ustedes piden a través de estos medios de comunicación ya mencionados y que aparecen ahora aquí en pantalla, van a recibir gratuitamente esta revista titulada Familia Feliz. Al interior de ella podrán encontrar numerosos artículos, temas, comentarios, direcciones electrónicas, bibliografía especializada, todo ello relacionado con el buen desempeño familiar, la relación conyugal y el vínculo entre padres e hijos. Solamente escríbanos y esto llegará hasta sus manos de forma gratuita. Seguimos conversando con Elizabeth sobre este tema tan atractivo, tan interesante que es el adulterio. Veamos, Elizabeth, ¿cuáles son las consecuencias del adulterio? Definitivamente, si antes de que ocurriera esto, cuando la pareja estaba junta, había un vínculo psicológico profundo, fuerte, cuando se da la infidelidad, desaparece este vínculo. No solamente hay un adulterio de cuerpo, hay un adulterio mental. Ya no pertenece a la otra persona, sus afectos, sus expectativas, sus metas, sus objetivos hacia el futuro. Esto se nota, hay un desapego emocional, afectivo, psicológico que la persona, como le podemos llamar víctima, siente hacia la otra persona o de parte de la otra persona. Es decir, que ese desapego del que nos hablas, Elizabeth, vendría a ser como una especie de ruptura de ese vínculo afectivo que tenían antes y que ahora definitivamente se ve afectado. Sí, en muchos casos no desaparece, cambia de forma. Acordémonos de que hay lamentables casos en los que el hombre tiene una pareja fuera del matrimonio y siente que es una pareja con la que satisface cierto tipo de necesidades, pero su vínculo con su esposa jamás va a desaparecer. Es más, siente cierta veneración por su esposa, admiración, y por eso, al ser la madre de sus hijos y su compañera de siempre, no piensa terminar con ella. Entonces, hay un vínculo pobre, empobrecido psicológicamente. No quiere decir que ha desaparecido, pero se ha alterado, ha disminuido en su calidad. Porque tener una persona que es la madre de tus hijos y tu compañera de siempre y otra persona para otras cosas, te habla de un vínculo que realmente no es sano, fuerte, no es el que debería ser entre una pareja. Debería darse en una misma persona ambos vínculos, ¿verdad? Y me pregunto, si la parte afectada por el adulterio en la vida conyugal, en la vida sexual, fuera la dama, las reacciones, las consecuencias psicológicas serán iguales como si fuera el varón el afectado. ¿Cómo es esto, Elizabeth? ¿Ambos van a reaccionar de la misma forma? ¿Hay diferencias que son notorias en hombres y en mujeres? Lamentablemente sí hay diferencias, y digo lamentablemente porque este tipo de actos no deberían ser vistos menos mal en un hombre o en una mujer. Deberían verse igual de reprobables dentro de lo que consideramos una sociedad que se debe basar en valores. Por lo que se ha venido viendo en los medios de comunicación y lo que ha sido nuestra cultura occidental, no es tan malo aparentemente cuando el hombre lo hace, es más permitido, y hasta hay sociedades en las que es lícito que el hombre haga esto sin que la mujer diga nada. Sin irnos a otras latitudes, entre nosotros se ve que es más común entre el hombre y es más común que la familia siga junta cuando el hombre lo hace, pero que si ocurre con la mujer definitivamente se rompe el vínculo. El efecto por esto de un hombre cuando se siente engañado es mucho menos tolerable que el de una mujer cuando le pasa, porque la mujer viene con una serie de informaciones que han sido transmitidas, de que es muy probable que te pase, de que los hombres a veces suelen hacerlo y que a ti te toca a veces perdonar porque eres una madre y tienes que pensar primero en la felicidad de tus hijos que en la tuya. Todo esto hace que el efecto psicológico cuando se descubre la infidelidad sí sea diferente a veces entre hombres y mujeres. Ahora nos queda muy claro el panorama en el que el varón
cae en adulterio, y tú bien nos has caracterizado de que esto es hasta socialmente aceptado, tolerado y a veces anunciado cuando una dama se casa. Pero ¿qué pasaría psicológicamente en la mujer que cae en adulterio? ¿En qué dimensiones de su vida se podría afectar al evidenciar que ella cayó en adulterio? ¿Cómo sería este aspecto en su maternidad, en su vida social? ¿Crees que habría alguna consecuencia psicológica? Claro, definitivamente la sociedad penaliza mucho más a una mujer que lo hace que a un hombre. Sí se ve afectada su vida en su rol materno, porque la mujer representa para los hijos el norte a seguir en cuanto a valores, a conductas, a normas. Al haber hecho esto, ella siente que no tiene piso para hacerlo y los efectos son devastadores en muchos casos. Es mucho más complicado que si lo fuera el varón, ¿no? Y más allá de ir a un tema cultural, tiene que ver con el vínculo que tiene la madre con los hijos. ¿Qué consecuencias ahora podemos ver en cuanto a la vida sexual de la pareja cuando ya hay presencia de adulterio? Ya se reconoció, ya se diagnosticó, se detectó este problema, esta infidelidad. Ahora tenemos a esa pareja afectada por este fenómeno negativo y a nivel sexual definitivamente aflorarán algunas consecuencias, tal vez sí, tal vez no. ¿Cómo es este tema, Elizabeth? Luego que se ha descubierto esta infidelidad, definitivamente la persona afectada tiene una intimidad llena de miedos, llena de reproches, llena de quejas. Y esto, como sabemos, disminuye mucho las posibilidades de que haya entrega y por tanto satisfacción sexual, satisfacción. La persona que cometió el acto también, asumimos que si sigue después de haber sido descubierto es porque había una reconciliación, pero puede que haya secuelas de la intensidad sexual que ha tenido con otra persona que afecten la reconciliación con su pareja, como también pueden haber reproches personales hacia eso. Y definitivamente entonces después de un adulterio hay que reconstruir, si ya se ha decidido que se va a ir por la vía del perdón y la reconciliación, hay que reconstruir la sexualidad nuevamente. Me encantaría, Elizabeth, antes de ahondar en ese aspecto de reconciliación, que tú nos puedas dar algunas luces de cómo es este tema de haber logrado encontrar ese vacío sexual y poder encontrar que esas consecuencias no solamente son para la persona que cayó en la infidelidad, sino también para la persona afectada. Dijiste que va a haber autoculpa, va a haber un tema de comparación de pronto, en otras palabras. ¿Qué más podría darse en el pleno vínculo de la relación sexual que antes, cuando no había infidelidad, era plena, era libre, no había temores, que fue algo que tú mencionaste? Ahora aparece eso. Y recordemos que eso de parte del que cayó en falta. ¿Y qué de la parte victimada, de la parte afectada? Luego de que se ha dado una infidelidad, ya sea que se ha descubierto o no, hay una desventaja luego de esto en el encuentro sexual, en la satisfacción. Hay un cambio, una alteración negativa. La persona que está cometiendo la infidelidad compara las relaciones sexuales que tiene con la otra persona con las que tiene con su pareja. Y esto va en detrimento de la unión que tiene con su pareja, que de por sí ya ha sido alterada. Si ya se ha descubierto, lamentablemente, la persona que es víctima de la infidelidad tiene sentimientos de culpa, porque siente que la manera en que transmite su sexualidad, que su desempeño no es el adecuado y no está a la altura, entre comillas, de lo que espera su cónyuge, que fue por eso que esto lo llevó a cometer la infidelidad. Por ambos lados, y en cualquier situación, hay en el encuentro sexual un empobrecimiento de la satisfacción. Hay un cambio definitivamente, ya sea de la parte afectada o de la parte que fue infiel. ¿Quiere decir entonces, Elizabeth, que en esta coyuntura de cambio será posible, queridos amigos, que se puedan restablecer los lazos de confianza, que después nos lleven a restablecer los lazos de vínculo sexual? ¿Será posible reconstruir eso que se rompió, que se perdió? ¿Qué opinas de esto, Elizabeth? ¿Es real? Es un tema muy individual, muy relativo. La decisión queda enteramente de cada caso en particular y para cada pareja. No hay lineamientos establecidos acerca de que se debe, se puede o no se debe, no se puede. Hay casos en que la forma en que se dio la infidelidad delimita si va a poder haber una reconciliación. La manera, la frecuencia que hubo, la duración que tuvo ese otro romance, las situaciones que llevaron a la persona puede hacer que un cónyuge reflexione acerca de si lamentablemente participó de alguna manera en esto o no, y puede esto llevar a la decisión. Una vez que se da esta decisión,
a favor o en contra de la reconciliación, definitivamente hay un amplio camino que viene por delante para restablecer el vínculo emocional, sexual. Me viene a la mente, Elizabeth, la idea de qué pasa en cuanto a la manera en que se descubrió la infidelidad. Tú bien dijiste que la forma en que se llega a ventilar esta situación va a tener que ver también con esa posibilidad de restablecer el vínculo sexual en la pareja. Es diferente cuando la persona afectada se entera por otras personas que su cónyuge le fue infiel. Será de alguna manera más impactante, más difícil de digerir si es que es el mismo cónyuge el que viene y le declara su falta. En este contexto, Elizabeth, ¿de qué forma es que se podría dar de una manera más óptima para reconstruir esa realidad sexual afectada? Sí, como tú mencionas, hay casos alarmantes en los que la persona se enteró porque hay un hijo fuera del hogar o una persona que está embarazada fuera del hogar esperando un hijo de su esposo. Esto de por sí es un choque muy fuerte, ¿no? Pero hasta en esos casos yo he visto reconciliaciones. Hay casos en los que la persona puede declarar lo que son los menos y puede que no haya una reconciliación después. Tiene mucho que ver con la disposición que tenga la persona, si valora los factores familiares, los hijos, los proyectos, más que el faltarle a un voto matrimonial. Y si no lo hace, pues lamentablemente no lo decide así y es una decisión individual, respetable tanto como la otra, ¿no? ¿El perdón es posible, Elizabeth? Es posible el perdón. Todos somos seres humanos y al serlo estamos al borde del error, no solamente en cuestión de fidelidad o infidelidad de la pareja. En muchos casos estamos siempre propensos a caer, a equivocarnos. Muchas veces esas caídas tienen consecuencias que pueden restablecerse. Muchas veces esas caídas tienen consecuencias irrecuperables. Y tenemos que tener en cuenta claramente eso, que las consecuencias a veces se pueden restablecer, a veces no. Y en base a eso tenemos que llevar nuestra vida conyugal. Elizabeth, nos has planteado con claridad que el perdón es posible. Quisiéramos saber en qué medida el perdón es menos probable, más probable, en qué coyuntura de infidelidad se hace más facilitante para la parte ofendida, para la parte agredida, de pronto se puede decir, este tema del perdón. ¿Qué medios serían necesarios para que esta situación prospere y se restablezcan los vínculos sexuales? Bien, si va a ser más fácil o menos fácil el perdón depende de múltiples factores que tienen que ver con la escala de valores que tiene la persona afectada, con sus expectativas. Hay algunas personas, hombres y mujeres, para los que la imagen social es muy importante. Cuando se ven descubiertos como víctimas de infidelidad, se sienten totalmente en el piso de la escala social y esto hace que sea imposible perdonar. Hay personas para quienes no es tan importante esto como el restablecimiento de la salud familiar, como el bienestar de los hijos, como el vínculo que tenían antes con la pareja, pero esto es algo muy personal. Hay casos en los que, o hay situaciones en las que la manera, como bien dijiste, en que se descubre hace que sea más fácil. Hay muchas personas que valoran mucho que el cónyuge mismo se haya acercado a comentar una situación. Y por más que pasen una crisis muy dolorosa, logran salir a flote y tomar mano de aquello que fue verdad, que por lo menos fue un levantar la mano y botar todo aquello que estaba escondido. Y en base a eso pueden construir, en base a una verdad pueden volver a construir, erradicando lo que fue una mentira al principio. Pero los casos son múltiples. ¿Y cómo haríamos, Elizabeth, si es que esa vida sexual ya se vio afectada, ya se ve deteriorada, empobrecida, como bien nos has dicho, y vemos casos de frigidez, vemos casos en los que el deseo sexual baja en ambas partes, ya se dio el perdón? ¿Qué podemos hacer para lograr superar esta realidad que desde ya es desventajosa? Sí, es por eso que hay muchos casos en los que aparentemente hay reconciliación y después de un tiempo terminan separándose definitivamente, porque ellos quisieron restablecer el vínculo, hicieron lo que más pudieron, pero definitivamente no se dieron las condiciones. Hay casos, como tú mencionas, de frigidez o de impotencia en el hombre cuando, por ejemplo, fue engañado por la mujer. ¿Podríamos detallar la frigidez? ¿Podrías ilustrarnos sobre este tema? Sí, la respuesta sexual no solamente se da por estimulación fisiológica. Tienen que haber factores psicológicos previos que permitan que esto se dé. Cuando hay sentimientos de culpa, de minusvalía, de baja estima, de pobre desempeño, es muy posible que la respuesta sexual se vea limitada. En el caso de la mujer, frigidez; en el caso del hombre, impotencia. Podríamos pensar que en las mujeres es mucho más sensible que en los varones, ¿verdad? También podría pensarse.
¿Qué podríamos hacer ante esa realidad? Se tiene que trabajar primeramente el vínculo emocional. Es más, yo recomendaría no intentar ciegamente restablecer primero el vínculo sexual con aparentes encuentros que despiertan la chispa y tiene que ser lo mismo que sentimos cuando nos casamos. Y con mucho romance y muchos elementos externos. Así es, porque en el momento en que se esté dando el acto más íntimo, van a haber reproches y mentales, y eso se va a ver traducido en la entrega sexual, en el lecho. Pero sí, vamos al origen y entendemos que lo que primero se rompió fue un vínculo emocional y psicológico, tenemos que atacar ahí. Es verdad. Entonces, olvidándonos un poco de nuestra parte más animal, más instintiva y sexual, tenemos que volvernos un poco más humanos ahí y volver a ser amigos, volver a ser cómplices, volver a ser amantes luego de eso, y se van a dar las cosas en su momento. Es como un reencontrarse nuevamente y progresivo. Así es, trabajar mucho a nivel psicológico, la culpa, los factores que rodearon al acto infiel, trabajar acuerdos, volver a encontrarse, a conocerse nuevamente, y luego de esto ya se puede pasar a una reconstrucción en el ámbito sexual. A manera de conclusión, ¿qué nos podrías decir, Elizabeth, respecto a este interesante tema? Que en la pareja, tanto el hombre como la mujer, debemos estar muy conscientes de que estamos con personas, con seres humanos llenos de complejos, de expectativas, de sueños, de frustraciones, que detrás de una infidelidad no solamente hay un deseo sexual hacia otra persona, hay múltiples factores que debemos vivir, si bien es cierto, no con la aprensión, la ansiedad diaria de que esto puede pasar, tratando de ser aquella persona de la que una vez nos enamoramos. Tratar, y no estoy diciendo que nosotros seamos culpables de que pase una infidelidad, pero sí tenemos que velar mucho porque el vínculo se mantenga siempre encendido. Tanto el hombre como la mujer estar muy pendientes de las necesidades de la otra persona y así poder tener la seguridad de que se va avanzando en construcción y que no van a pasar cosas fuera del matrimonio. Si una vez dado esto ha sido descubierto, y estamos hablando de personas que están viviendo esta crisis, que definan bien si vale la pena perdonar, si es posible el perdón y si creen que pueden volver a construir el vínculo. Y si es así, apuntemos al vínculo emocional, conozcamos nuevamente a la persona, volvamos a enamorarnos de esa persona y que esa persona se enamore de nosotros. Y luego de esto podremos tener satisfacción integral, tanto sexual como emocional con nuestra pareja. Muchas gracias, Elizabeth, por habernos acompañado en este programa para compartir tus opiniones, tus conocimientos, tus criterios y sugerencias en base a este tema tan importante que fue el adulterio. La Biblia nos dice al respecto en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Cuidemos el corazón, que se refiere a la mente, de donde salen todos los pensamientos, y de los pensamientos se desencadenan las acciones. Gracias, amigos, por habernos acompañado en este Tu Programa Sin Tabú. Nos vemos en la siguiente edición, no sin antes hacerte recordar que nos puedes escribir a nuestro blog, a nuestro correo electrónico y al Facebook del programa. Estaremos muy contentos de recibir tus sugerencias, recibir tus comentarios y tus preguntas. Nos vemos en la próxima edición.